Hola, mi nombre es Iker, tengo 28 años y soy un hombre cis homosexual. Hola, yo soy Fernand Diallo, vengo de Guinea-Conakry. A lo largo de mi vida, por mi condición, he tenido que padecer diferentes situaciones violentas. Cuando me pegaron y estoy en el barrio aquí, me explicaron, algunos que llevan mucho tiempo aquí, me explicaron que son los nazis. Cuando de pronto empiezo a notar por detrás calor y mojado, y me di la vuelta y eran estos dos individuos que se habían puesto a mearme encima. Porque eran un grupo más de 15 personas y... Ni un momento a ver que me estaban orinando encima. Los delitos de odio por homofobia o transfobia han crecido un 67,6% con respecto a 2019. Los de móvil racista o xenófobo un 24%. Son datos del informe que el Ministerio del Interior ha hecho público esta semana. ¿Odiamos cada vez más o es que perseguimos mejor los delitos? Para entenderlo, le hemos preguntado a Miguel Ángel Aguilar, el fiscal responsable de la primera unidad de delitos de odio que se creó en España, la de Barcelona. Edu Hernández, buenos días. Buenos días, Sergio. El seguimiento de los delitos de odio se ha ido perfeccionando a lo largo de los años, sobre todo gracias a la creación de sistemas tanto de estadística como de actuación. Cuando empezamos a trabajar no había ni siquiera registro de hechos cometidos por odio y discriminación. No se registraban cuántas agresiones racistas, xenófobas, homófobas se cometían. Formaban parte los delitos que se cometían de la estadística general de delitos. Que con el paso de los años se han hecho más evidentes en esas estadísticas por varias causas. Mayor investigación policial, mayor visibilización de las víctimas y, por otra parte, a veces ciertos discursos que se hacen que contribuyen precisamente a generar un clima de intolerancia. Se denuncia más, aunque también se cree que se agrede más a colectivos que ahora se ocultan menos. Le hemos preguntado también por lo que ha ocurrido esta semana en el Colegio Mayor Elías Aúja, en Madrid. Los datos que hemos podido ver todos son objetivamente humillantes y, por tanto, pueden ser constitutivos de un delito de lesión de la dignidad de las mujeres por motivos discriminatorios del artículo 510-2A del Código Penal. Estos delitos de odio cada vez se hacen más comunes y se amplifican, sobre todo gracias a las redes sociales, asegura el fiscal. Más allá del derecho penal, de la agresión más explícita, el odio opera de muchas otras formas. Es un territorio amplio, en ocasiones confuso, con el que convivimos cada día. No son pocas las voces de filósofos o científicos sociales que se refieren a la nuestra como la sociedad del odio, enfrentada, enfadada, agresiva. Elías Said es sociólogo y codirige el proyecto de investigación Hate Media. En él estudian cómo los discursos del odio funcionan, nacen, cómo se prende la chispa desde los medios de comunicación hasta la discusión salvaje en redes sociales. Intentan desarrollar un mecanismo para monitorizar el odio. Elías, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Voy a empezar, Elías, por la pregunta amplia. ¿Qué es el odio? ¿De qué hablamos cuando hablamos de odio? A ver, desde mediados del 2015 para ser más exacto, de acuerdo a la UNESCO, el odio se puede definir como el conjunto de expresiones con contenido con carga semántica negativa contra una persona o grupo, por diferentes motivos, raciales, sexuales, ideológicos, étnicos o de identidad, entre otros, ¿vale? Que pueden ser tendentes o no al delito, y obviamente que contribuyen al fomento de ese clima de prejuicio e intolerancia hacia quienes está dirigido. ¿Y cómo se origina? ¿Cómo surge el odio? A ver, ahí obviamente hay colectivos que quizás son mucho más receptores de odio. El origen del odio, pues tendríamos que remontarnos desde la misma creación o constitución de la sociedad como tal. Aquí la cuestión creo que no es tanto el origen, sino los mecanismos de diseminación y de extensión y de viralización, por así decirlo, del odio como tal. Obviamente las redes sociales están contribuyendo, digamos, una mayor focalización de unos determinados tipos de odio por otros. Vamos a eso entonces. ¿Cómo funciona el odio? ¿Cómo es su mecanismo interno? Es decir, ese intercambio a veces muy agresivo en las redes o en el discurso político y mediático muy polarizado. ¿Hay una línea continua entre las expresiones, entre quien escribe animaladas en su cuenta de Twitter y quien se alimenta de este clima para cometer otras animaladas aún más violentas? Sí, a ver, es interesante la pregunta que tú planteas porque más allá de que haya o no haya odio, son las condiciones que favorecen la viralización de los diferentes tipos de odio y desde el proyecto que estamos sacando, que estamos llevando adelante. Estamos trabajando no solamente desde los diferentes tipos de odio, sino también de las intensidades. Obviamente, con el desarrollo de las redes sociales y su penetración, se ha conseguido, por así decirlo, digamos, un perfecto espacio para la diseminación de ese odio hacia colectivos que ya te decía anteriormente. Cada vez es más complejo las estrategias,
cada vez son mucho más novedosas, la forma de expresar del odio en cuanto a emoticonos, en cuanto a léxico, en cuanto a lemas como tal, que se puedan utilizar textos como tal, y obviamente eso dificulta la detección. El problema no solamente creo que es pensar el odio como una manifestación de un delito, sino también el odio, digamos, políticamente correcto, si me permite la expresión. ¿Qué es el odio políticamente correcto? Cuando hablamos de odio políticamente correcto, ojo, insisto, perdón por la licencia que estoy utilizando, porque no existe un odio políticamente correcto, ¿vale? Pero sí lo llamamos dentro del proyecto Hate Media, porque nosotros estamos concibiendo diferentes tipos de odio según intensidades. Entonces, las primeras intensidades, por así decirlo, son odios que no son odios que son tipificados o pudiesen ser tipificados como un delito, pero que tienden a poner la lupa o a señalar a determinados colectivos según prejuicio, ¿vale? La inmigración me está quitando el empleo. Los chinos son los causantes del virus, por ejemplo, que son expresiones que pueden tender al odio, son expresiones tendenciosas, generan ese marco favorable a otros tipos de intensidades asociadas a los odios. El germen, la chispa que me explicabas antes, permite que a partir de una noticia falsa se genere el perjuicio y lo que puede seguir al perjuicio. Y acabas de decir algo así como que el odio se refina y es cada vez más difícil de detectar, que se confunde. ¿Lo del Colegio Mayor de Madrid toca en algún punto el universo del odio? ¿Tiene algo que ver? Lo que tanto se ha viralizado estos días, obviamente yo sí creo, consideramos que tiene una asociación con expresiones de odio. Y creo que es una muestra clara de, digamos, esos niveles de intensidad que debemos reconocer a nivel social. Hablar de odio únicamente a esas expresiones que son violatorias de ley, obviamente son necesarias, lo establecen organizaciones internacionales, lo establece el gobierno de España, pero también hay otros contextos como lo que tú me has comentado. Lo que pasa es que alguien puede pensar que prisión o derecho penal para asuntos como este, bueno, que es una solución muy extrema. Otros apuntan a la educación. ¿La tolerancia se aprende, Elías? Sí, a ver, yo creo que se enseña a tolerar, obviamente, a la promoción de los valores democráticos, al diálogo, digamos, desde un contexto socioculturalmente diverso. Se enseña desde la misma base. Sobre este caso particular, obviamente que están las autoridades competentes y demás. No creo que sea un tema asociado a encerrar o a establecer, digamos, una medida como la que tú planteas. Pero sí es cierto que hay distintos actores, agentes sociales, que deberíamos trabajar de forma mucho más coordinada. La educación, el contexto escolar, por ejemplo, llevar a cabo acciones orientadas a la formación de ciudadanía digital, a la acción ciudadana orientada a que los estudiantes, nuestros jóvenes, sepan o adquieran una serie de competencias para poder luchar desde la misma base este tipo de expresiones. Elías Said, codirector del proyecto Hate Media, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Matinal Cadena SER. Sergio Soto.